Buenos días, les doy la bienvenida al curso de rehabilitación hospitalaria y ambulatoria, intervención temprana y seguimiento que organiza el Departamento de Rehabilitación del Hospital Carrión. Vamos a empezar con la unidad 1, con el tema niño de alto riesgo, que estará a mi cargo. Vamos a iniciar con la definición. Niño de alto riesgo o recién nacido de alto riesgo es aquel neonato que va a presentar una gran morbilidad debido a que sus antecedentes prenatales, perinatales o postnatales pueden ocasionar anomalías transitorias o definitivas en su desarrollo motor, sensorial, cognitivo o conductual. Sabemos que un niño de alto riesgo va a condicionar diferentes patologías, pero condicionadas por sus antecedentes. Y es así que el 50% de las muertes de niños menores de 5 años van a ocurrir en el periodo neonatal. Y estos van a ser en un 99% en los países de bajos y medianos ingresos, siendo el 75% de estas muertes relacionadas a la prematuridad, la asfixia al nacer, la sepsis y o meningitis. Entonces, los avances de la medicina perinatal y las mejoras en la atención del embarazo, parto y del recién nacido de riesgo en los últimos años ha originado la disminución de la mortalidad neonatal en un 15 a 30%, pero la sobrevivencia se ha asociado a un mayor riesgo de presentar secuelas psiconeurosensoriales que van del 25 a un 40%. Los niños de alto riesgo se van a clasificar según su tipo de riesgo, y es así que tenemos factores de riesgo biológico y factores de riesgos ambientales. Estos factores de riesgo biológicos, entre ellos tenemos muchas patologías, pero generalmente la mayoría están asociadas a la prematuridad, también al retardo de crecimiento intrauterino, a la encefalopatía hipóxica isquémica, microcefalias, convulsiones, infecciones del sistema nervioso central, las infecciones congénitas, anomalías metabólicas congénitas, policitemias, postoperado de cirugía cardíaca, pacientes sometidos a oxigenación por membrana extracorpórea y enfermedad pulmonar. Esos son los factores de riesgo biológico. Y los factores de riesgo ambiental son los neonatos o niños que tienen padres que consumen sustancias psicoactivas, ¿no? O los cuidadores también. Bajo nivel socioeconómicos, enfermedad mental de los padres, malos tratos, disfunción familiar y madre adolescente. Clasificamos a los neonatos según su riesgo y tenemos a los neonatos con alto riesgo, que son los niños con alta morbilidad y mortalidad, y van a requerir los cuidados específicos y con mayor probabilidad de presentar trastornos sensoriales y del desarrollo durante la infancia. Los de mediano riesgo neonatal son los que van a tener baja mortalidad, pero alta morbilidad. Van a presentar variedad de enfermedades que en general no ponen en riesgo la vida, pero sí van a requerir el uso de unidades de cuidados intensivos y pueden desarrollar trastornos sensoriales y del desarrollo durante la infancia. Y los neonatos de bajo riesgo son los niños o neonatos aparentemente sanos y con examen físico y adaptación al medio extrauterino adecuado. Tenemos los recién nacidos de riesgo neurológico, como ya hemos mencionado, sobre todo los neonatos con un peso menor a su percentil 10 para la edad gestacional o con un peso menor a 1500 miligramos o una edad gestacional menor a 32 semanas o un Apgar menor a 3 al minuto y menor a 7 a los 5 minutos. Los recién nacidos con ventilación mecánica durante más de 24 horas. Los neonatos que tienen hiperbilirrubinemia que van a requerir exsanguinotransfusión. Los neonatos que presentan convulsiones neonatales, los que tienen sepsis, meningitis o encefalitis neonatal, los neonatos con una disfunción neurológica persistente más de 7 días, los neonatos con malformaciones del sistema nervioso central, los que presentan neurometabolopatías, cromosomopatías y síndromes dismórficos,
madre con patología mental y o consumo de drogas que van a afectar al feto, y los gemelos, que si tienen hermanos gemelos que presentan riesgo neurológico. Entonces vamos a hablar un poquito de los factores de riesgo prenatal. En las infecciones más frecuentes son el TORCH, ¿no? Que son los que van a producir efectos importantes cuando se adquiere la infección intraútero. Es muy frecuente el riesgo de déficit visual, hipoacusia neurosensorial, y pueden desarrollar la microcefalia, la hidrocefalia y las calcificaciones cerebrales. Sabemos que las infecciones congénitas como el TORCH involucra todo lo que se define o es la inicial de la toxoplasmosis, la rubiola, el citomegalovirus y el sífilis. En los factores de riesgo también tenemos al hipotiroidismo congénito. Como sabemos, es por una insuficiencia tiroidea debido a la ausencia total o parcial de la glándula tiroides durante la etapa fetal. Esto va a afectar al desarrollo del sistema nervioso central y del esqueleto. Y pueden presentar además al examen clínico hernia umbilical, piel seca y fría, macroglosia, hipoactividad, estreñimiento, la fontanela posterior amplia, mayor de 5 milímetros, ictericia prolongada y al respirar hacen ruido nasal. Es la causa más común del retardo mental. La diabetes gestacional también es otro factor de riesgo prenatal. Son la condición donde la mamá va a presentar una glicemia alterada, ¿no? Incrementada, y eso va a condicionar a que el neonato tenga el riesgo de macrosomía con diversas complicaciones como traumas obstétricos al nacer. También pueden hacer hipoglicemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, y todas estas alteraciones condicionar tetania, coma y convulsiones, también apnea. Otro factor de riesgo tenemos el retardo del crecimiento intrauterino, que va a presentar asfixia perinatal, pueden presentar aspiración de meconio, hipocalcemia, hipotermia, malformaciones congénitas e infecciones. El de peor pronóstico es el retardo de crecimiento intrauterino simétrico, que está ligado a injurias en la gestación temprana. Se asocia a alteraciones de la motricidad gruesa, motricidad fina. También son niños que pueden tener déficit de atención e hiperactividad durante la etapa infantil y disfunciones cognitivas, ¿no? Con dificultades en el aprendizaje. Otro factor de riesgo perinatal es la prematuridad, que es la causa más frecuente de mortalidad, ¿no? Las principales complicaciones van a ser el síndrome de dificultad respiratoria, la hemorragia intraventricular, la enterocolitis necrotizante, las displasias broncopulmonar, persistencia del conducto arterioso, retinopatía, sepsis. Muestran mayor riesgo de presentar retraso del desarrollo psicomotor, las discapacidades intelectuales, las convulsiones, el fracaso escolar y el trastorno del comportamiento. La hiperbilirubinemia, como un factor de riesgo perinatal, van a ocasionar efectos sobre el sistema nervioso central. También es una causa importante de hipoacusia neurosensorial. Y en los de mediano riesgo van a producir retraso del desarrollo, también retraso mental, y en casos severos encefalopatía neonatal y el kerníteros. La dificultad respiratoria es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad neonatal. Van a producir alteraciones como taquipnea transitoria, neumonía neonatal, enfermedad de membrana hialina, síndrome de aspiración meconial e hipoplasia pulmonar. Estas complicaciones se van a dar inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso al nacer. Otra complicación que puede dar todos estos factores de riesgo que hemos mencionado es la parálisis cerebral infantil, que en realidad este tema es un tema amplio que se puede tratar ampliar en otras exposiciones, solamente para mencionar que la parálisis cerebral es el trastorno del desarrollo
del tono postural y del movimiento, ¿no? De carácter persistente y que va a condicionar una limitación en la actividad, secundario a la agresión no progresiva a un cerebro inmaduro. El trastorno motor estará acompañado frecuentemente de otros trastornos, como trastornos sensitivos, cognitivos, lenguaje, trastornos perceptivos de conducta, así como también pueden tener epilepsia y alteraciones musculoesqueléticas, y cuya existencia o no va a condicionar de manera importante el pronóstico individual de estos niños. Acá tenemos solamente para hacer un recordar de la parálisis cerebral, se va a clasificar según su sitio anatómico en parálisis cerebral de origen piramidal, también pueden ser de origen extrapiramidal y cerebeloso. De etiología hablamos si es que se ha producido noxas o daños a nivel en la época prenatal, en el periodo prenatal, en el perinatal o en el postnatal. Cuando hablamos de la clínica, mencionamos a la parálisis cerebral espástica, disquinética, atáxica, hipotónica y mixta. Y también podemos hablar de la parálisis cerebral topográficamente, se menciona PCI tetrapléjico, dipléjicos, semipléjicos, tripléjicos o monopléjicos. Y en cuanto a fisiopatología, podemos tener niños con parálisis cerebral hipotónicos, hipertónicos, espásticos, atáxicos o disquinéticos. Entonces, viendo todas las repercusiones que se da en los niños de alto riesgo, que va a presentar durante su periodo neonatal y durante el desarrollo de la infancia, nosotros hacemos la intervención temprana, ¿no? Cuando vamos a hacer la atención en hospitalización. Entonces, eso vamos a llamar la intervención temprana. La idea de vigilar neurológicamente a los niños prematuros nace en Inglaterra en los años 60, ¿no? Cuando se evidenció que estos pacientes de alto riesgo presentaban una incidencia mayor de trastornos del neurodesarrollo. También se menciona que la deprivación sensorial puede afectar precozmente la arquitectura de la corteza cerebral, con una consecuente atrofia que afecta la vida del individuo. En pacientes con lesiones del sistema nervioso central que recuperan parcial o totalmente las funciones, se han postulado diversos mecanismos que intervienen en la recuperación, sea espontánea o generada por la intervención temprana. Entonces, la atención temprana de estos trastornos del neurodesarrollo se sustenta en las bases biológicas de la evolución del sistema nervioso. Al final del 5º mes de gestación se completa la proliferación neuronal y después del primer semestre termina la migración neuronal. Eso quiere decir que el cerebro infantil dispone de una redundancia de neuronas que actúan como reserva ante una posible lesión con potencial impacto disruptivo en el neurodesarrollo, por todos los factores de riesgo que se ha mencionado, ¿no? Alteraciones genéticas intrauterinas, efectos tóxicos sobre el feto o traumas perinatales. Intervención de medicina de rehabilitación en niños con alto riesgo. Los estudios sobre la plasticidad cerebral y sus bases biológicas han impulsado el desarrollo de la atención temprana, ¿no? Y de la intervención temprana mediante el seguimiento de los niños que presentan alteraciones en el desarrollo y la intervención en los niños de alto riesgo. Los fenómenos de plasticidad afectan no solo a aspectos específicos de los sistemas sensoriales o motores, sino también a conductas complejas, lo que se denomina plasticidad comportamental. La neuroplasticidad no solo se observa tras la ocurrencia de un daño sensorial, también está determinada por otros factores como el entrenamiento motor, el aprendizaje y o la existencia de un ambiente sensorial enriquecido. El Departamento de Rehabilitación digamos, se basa o hace el tratamiento basado en el trabajo de un equipo multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos la intervención, el equipo está encabezado por el médico rehabilitador e intervienen también los licenciados en terapia física, terapia del lenguaje, terapia ocupacional y terapia respiratoria. Médico rehabilitador realiza las evaluaciones clínicas y funcionales iniciales y finales para evaluar los resultados del programa de rehabilitación y va a realizar las indicaciones terapéuticas. Va a coordinar con el equipo de rehabilitación
e interrelaciona e intercambia con otras especialidades según se requiera el paciente. En cuanto a la evaluación inicial, al ingresar a la unidad de cuidados intermedios o en UCI neonatal, se va a realizar una revisión exhaustiva por parte del médico rehabilitador y de los licenciados, y la primera evaluación queda plasmada en la historia clínica con todos los aspectos que corresponden a los antecedentes, al estado actual, al examen físico, al diagnóstico de discapacidad y el pronóstico rehabilitador. En la evaluación intermedia durante su estadía hospitalaria y en la evaluación final al alta hospitalaria y seguimiento por consulta de neurodesarrollo hasta los 6 años de edad, ¿no? Es lo más recomendable. De ahí que nosotros hacemos la intervención, la captación del paciente en hospitalización, en cuidado, en UCI neonatal o intermedios, y luego hacemos el seguimiento a los pacientes por consulta externa, ¿no? Se hace la información a los familiares, la importancia de la intervención temprana, se explica detalladamente el tratamiento al paciente, los cuidados que debe tener, el grado de cooperación que se necesita de parte de la familia y el tiempo de probable duración y el posible grado de recuperación. Las principales alteraciones entonces que van a repercutir de forma directa en el desarrollo psicomotor del niño van a ser las alteraciones respiratorias, ortopédicas, sensoriales y una organización postural. Mencionamos también la parte de la terapia física. Los licenciados intervienen en la corrección postural, donde los niños prematuros de menos de 28 semanas de edad de gestación son muy vulnerables a la deformación mecánica debido a la plasticidad de su esqueleto, debido a la hipotonía y a la debilidad de sus músculos y a su rápido crecimiento. La simetría de la cabeza respecto al tronco y a las extremidades y el tono muscular requieren especial atención, y para ello la tensión y el gasto energético en el paciente deben ser reducidos al mínimo. El alineamiento es un aspecto de suma importancia en las técnicas de facilitación, pues las funciones del cuerpo humano son mejores cuando uno de sus segmentos está correctamente alineado en los 3 planos, frontal, sagital y horizontal. Y en cuanto a los signos de alarma neuromotores, en el tono, en estado de excitación puede haber hipertonía o hipotonía, alteraciones repentinas, falta de ajuste al tono. Cuando hay organización y el tono es modulado en forma satisfactoria y va a ser constante en todo el cuerpo, ¿no? Y en la postura, en estado de excitación, va a haber hiperextensión, hiperflexión, también puede haber flacidez, alteraciones repentinas, falta de ajuste postural. Y cuando está organizado hay uniformidad y modulación constante, ¿no? Con tendencia extensora axial. Los objetivos de la corrección postural va a ser inhibir o estimular los reflejos, dependiendo cómo se encuentra el neonato, prevenir las deformidades musculares y esqueléticas comunes debido al poco control postural de causa muscular o neurológica, mejorar el patrón flexor normal, aumentar la compliance pulmonar para favorecer la función respiratoria, prevenir también el dolor en la práctica de los procedimientos, colaborar con los demás tratamientos para disminuir el gasto de energía, permitir la libertad en los movimientos y la exploración del entorno, ayudar a bebé a encontrar su estado de calma con mayor facilidad, monitorear el modo de actuación del bebé y evitar el arqueamiento y las conductas de desorganización para mejorar la flexión y el cambio postural progresivo. Los neonatos, cuando están en UCI con todo las intervenciones que se hace ahí, ¿no? Con todas las vías, con todos los monitoreos, con todas las constantes exámenes de laboratorio, entonces hay mucha manipulación del neonato, entonces el neonato entra en estrés, ¿no? La respuesta del organismo frente a un peligro percibido a través de la cual el organismo se va a preparar para hacer frente a la amenaza, su equilibrio interno. Es importante por ello tener en cuenta que una experiencia sensorial puede desencadenar la percepción de otra e influye en el desarrollo de los sistemas sensoriales y de la inteligencia humana. Entonces, los objetivos de esta estimulación para disminuir el estrés va a ser facilitar al neonato
la disminución del estrés, favorecer el vínculo materno, mejorar los reflejos de los prematuros mediante la estimulación. Y esto se va a realizar por medio de estímulos táctiles, promover posiciones que favorezcan el desarrollo del neonato y su autorregulación y mantener un ambiente adecuado, ¿no? Eliminando los factores nocivos. También se va a realizar la estimulación propioceptiva, ¿no? El órgano, como sabemos, de la propiocepción, donde va a percibir el neonato, va a ser generalmente en la piel, que es el órgano sensorial más grande, ¿no? Que tiene gran sensibilidad a las caricias, en particular en torno a la boca, la palma de las manos, la planta de los pies, los genitales. Entonces, las caricias van a estimular las vías nerviosas sensitivas que favorecen el funcionamiento de los sistemas digestivo y urinario. Como resultado, las heces y la orina van a fluir con mayor rapidez y se utilizan mejor los nutrientes de los alimentos ya digeridos. Mientras mayor sea la estimulación táctil, mayor será la seguridad y tranquilidad que experimente el neonato. El contacto piel a piel a través del método canguro va a reducir la pérdida de peso de 10 a 3% con respecto al peso que tenía el niño al nacer. Entonces, los objetivos de la estimulación táctil va a ser estimular las sensaciones kinestésicas, mejorar el flujo sanguíneo, mejorar la sociabilidad, disminuir el estrés y la irritabilidad, promover la sensación de seguridad y aumento de peso, mejorar la función gastrointestinal y genitourinaria, mejorar el crecimiento neuromuscular y maduración de los reflejos, mejorar la percepción del medio y disminuir los episodios de apnea y bradipnea. En terapia ocupacional también nuestros licenciados en algunas ocasiones suben a UCI neonatal o a UCI neonatal para hacer una estimulación sensorial, ¿no? Se hace a través de la estimulación vestibular. El oído va a recibir el 90% de la información sensorial. Los niveles de ruido en la UCI son muy altos y pueden perjudicar la cóclea con la pérdida de la audición. Interfieren con el reposo y el sueño del neonato, lo que origina fatiga, agitación, irritabilidad y llanto. Afecta la presión intracraneal y predispone al neonato a la hemorragia intracraneana o intraventricular. Entonces, los objetivos de la estimulación sensorial auditiva va a ser facilitar el desarrollo del sistema nervioso autónomo, lo que refleja en la menor cantidad de episodios de apnea. Va a facilitar y promover la comunicación, el aprendizaje, el movimiento y expresión, además de la organización, y va a mantener el contacto con su universo. Entonces, se puede generar esta estimulación sensorial a través del control general que debe haber en el ambiente, como bajar el volumen de las alarmas y tener de preferencia sistemas de alarma luminosos. También hacer un control en las incubadoras, monitorear el nivel de ruido dentro de las incubadoras, cerrar y abrir la incubadora con suavidad, brindar mantenimiento a las incubadoras, los equipos y la tecnología médica al menos cada 6 meses y retirar el equipamiento ruidoso del ambiente de la incubadora, vaciar el agua residual de los nebulizadores y de los ventiladores. Entonces se puede actuar al realizar por la madre, hay que darle las pautas de cómo tiene que estimular al niño, sonreír al niño, hablarle en un tono suave, aplicar masajes en la cara. Inicialmente se hace a nivel de la boca, de los labios, ¿no? Y mantenerla así de 3 a 5 segundos haciendo masajes. También se puede usar músicas instrumentales. La música ha resultado ser efectiva al estimular el desarrollo del hemisferio cerebral derecho y es muy útil en la práctica de la medicina. En cuanto también se puede trabajar la estimulación visual, ¿no es cierto? La visión, al igual que el sistema vestibular, es una fuente de información sensorial básica para poder estabilizar la cabeza del neonato en el espacio mientras realiza una actividad. En los prematuros se advierte que este patrón de la iluminación puede afectar el desarrollo de la retina. El riesgo de retinopatía y ceguera del prematuro aumenta con el exceso de iluminación. Entonces, los objetivos de la estimulación visual va a ser favorecer la transición gradual del sueño y la vigilia, disminuir el riesgo de retinopatías y ceguera en el prematuro,
disminuir la actividad motora, la frecuencia cardíaca y las fluctuaciones de la tensión arterial para propiciar el aumento de peso. Entonces, el modo de actuación va a ser disminuir la iluminación intensa para facilitar que el neonato abra los ojos. Utilizar mantas protectoras, ¿no? Hay que brindar al neonato un ambiente con luz tenue para incrementar su apertura ocular, lo que estimula su agudeza visual. Poner cartones con imágenes en blanco y negro o con colores fuertes, sobre todo los colores primarios, dentro del alcance visual del neonato. Facilitar que el neonato mire el rostro de la persona que brinda los cuidados. Cargar al neonato en posición vertical para que aumente su apertura ocular. Disminuir la intensidad de los ruidos. La vivencia del ruido, del ritmo, como cantarle, acunarle, y alarmas de la incubadora de preferencia que deben ser solo luminosas. También interviene en la parte de hospitalización, en las unidades de cuidado intermedio o en la UCI neonatal, la parte, el abordaje de un terapista, ¿no? La terapia respiratoria también se puede hacer para mejorar o reducir el estrés o la disnea, ¿no? Esto va a hacerse a través de diferentes técnicas, ¿no? Como la técnica de higiene bronquial, los cambios posturales, es importante vigilar la nutrición y vigilar la estimulación excesiva o inadecuada de todo el ambiente donde está el neonato, ¿no? Y esto va a hacer que mejore el calibre de las vías respiratorias, el tapizado de las mucosas frágiles y que mejore la caja torácica, ¿no? Haciendo la propiocepción diafragmática y todo. En cuanto a terapia del lenguaje, también los licenciados de terapia del lenguaje intervienen en neonatología a través de manejo de complejo orofacial, ¿no? Entonces, para mencionar un poco de la succión nutritiva, que se caracteriza por tener un intervalo de 1 segundo como máximo en cada acto de succión, mientras que la no nutritiva es el doble. La succión no nutritiva está presente entre las 18 y 24 semanas, calma al lactante, pero no está implicada en la alimentación. Va a coordinar la dilución de forma refleja a partir de las 32 semanas, la cual madura progresivamente entre las 32 y 40 semanas y le permite al lactante la alimentación. Va a estimular la adquisición de la succión nutritiva precozmente, sobre todo en los grupos menores de 30 semanas, ¿no? O con morbilidad neurológica asociada. Entonces la deglución está presente precozmente en el desarrollo fetal, pero no coordina con la respiración hasta las 32 o 34 semanas. Entonces, los objetivos de la estimulación de la succión va a ser promover el desarrollo de los patrones de acción flexora del cuello necesarios para la succión de deglución sostenida, disminuir la hiperactividad motora del cuerpo para facilitar la concentración en el proceso de alimentación, asociar patrones orales y motores a la hora de introducir alimentos para disminuir la estadía hospitalaria y mejorar la presión arterial de dioxígeno. Calmar y organizar a los neonatos inmaduros o enfermos, disminuir los niveles de estrés y o irritabilidad y favorecer la ganancia de peso. Y esto se puede hacer aumentando la estimulación inicial perioral y luego intraoral, estimular entre 15 o 30 minutos durante la administración de cada toma por vía orogástrica o nasogástrica, entrenar a la mamá en la estimulación 3 veces al día. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido útil la información. Gracias.